Amados hermanos, estamos con ustedes por la gracia de Dios en este día para compartir el discipulado de Casa de Oración Puerta del Cielo, con el deseo siempre de que seamos bendecidos con la palabra, seamos edificados en el poder de la palabra y crezcamos todos en el temor de Dios y en el amor a Cristo por la palabra, y de esta manera seamos todos nosotros conducidos todo el tiempo por esa luz que ilumina todo el tiempo en nuestra vida, que es la lámpara que siempre está a nuestros pies. Vamos a continuar con el tema general, que es del cielo al cielo, y hoy tocaremos el tema particular de los escogidos de Dios. El viernes pasado tuvimos la oportunidad de hablar ampliamente del concepto de predestinación, que no es como generalmente se concibe, de que todos venimos ya desde el cielo predestinados a ser salvos o a perdernos. Esto ya hablamos abundantemente, que no sería justo de que a alguien se le exija que dé cuentas de actos si venía predestinado para obrar solamente en el mal. Esa no es la intención de la Escritura. La intención de la Escritura es que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, todos están invitados a la salvación, y aquellos que reciban al Señor Jesús serán salvos. Y todos los que hayan recibido al Señor Jesús están predestinados. A partir del momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, a Él ya está predestinado todo lo que vendrá para nosotros. Seremos hechos varones perfectos, seremos hechos a la imagen de Jesús, están predestinados que tendremos ministerios, que tendremos dones, que seremos transformados en hijos de Dios en la iglesia, de que seremos reyes y sacerdotes. Todo eso, esa es la predestinación. Pero para aquellos que hayan recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ahí empieza a obrar la predestinación. No es de que todo mundo, algunos estén inscritos para ser salvos y que otros no. No tendría sentido en esa manera pedirnos cuentas, ¿verdad? Porque si alguien viene predestinado para estar en contra de la voluntad de Dios, pues ¿de qué se le puede acusar si lo que está haciendo es cumplir simplemente con ese propósito? Eso que estoy diciendo ahorita nos da una idea clara de qué tan fallida es ese pensamiento. Amén. Bien, entonces esto es en cuanto a la predestinación. Lo que sí hay, escogidos de Dios. Amén. Y el primer escogido de todos fue Cristo Jesús. Amén. Mateo 12:18 lo dice con claridad: he aquí mi siervo, a quien yo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y él anunciará a los gentiles juicio. Amén. Entonces aquí en ese pasaje de Mateo también tenemos el pasaje de Mateo 3, cuando el Señor es bautizado y desciende sobre él el Espíritu Santo, y del cielo se ve una voz: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amén. También Pedro nos ayudará en 1 de Pedro 1:17, dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Aquí Pedro también está
indicándonos que el Señor Jesucristo en la mente del Padre había sido ya predeterminado la labor de rescate y de redención de la humanidad. Amén. Entonces el primero en ser escogido es el Señor Jesucristo. La elección del Señor Jesucristo fue para cumplir la justicia del Padre, para podernos reconciliar con Él, ya que a través de su sacrificio y expiación en la cruz pagó el pecado de todos nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo fue escogido para que a través de Él fuéramos reconciliados con el Padre, pero tuvo que pagar el precio del pecado de los hombres. Amén. Así que la elección del Señor Jesús es una elección sacrificial, o sea, era para que Él pudiera ofrendarse como el Cordero de Dios para poder librarnos de muerte y perdición. Ahora bien, Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Amén. Hay otros que son escogidos también, y son todos aquellos que acepten a Jesús, Señor nuestro. Amén. En el momento en que nosotros hacemos la aceptación de Jesús como Redentor y como Rey, en ese momento el Padre ya implanta en nosotros ese espíritu de adopción, y a partir de ese momento hemos sido ya elegidos. Amén. Y a partir de ese momento dice que nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esa elección fue en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y esto fue solamente por el puro afecto de su voluntad. Y fuimos elegidos en Cristo Jesús, amén, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿para qué son escogidos los aceptos en el amado? Para alabanza y la gloria de nuestro Padre eterno. Esa es la razón y el motivo para el cual, porque en la tierra va a acontecer con toda la familia de Dios, y de hecho acontece en todas las iglesias que son de Cristo, la alabanza a nuestro Padre eterno. Para eso fuimos escogidos, y ya sobre la tierra la gloria del Padre eterno llena toda la tierra, y de eso se cumple, amén, su propósito original para el cual fue creado los seres angelicales y los hombres, para hacer la voluntad del Padre y para alabanza y su gloria. Amén. Entonces vamos entendiendo cuál es el propósito de la elección de Dios para con nosotros en el momento que hemos aceptado formar parte de la familia de Dios. Amén. Ahora bien, ¿de dónde son los elegidos? Por eso hablábamos de la predestinación. La elección son de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ya no hay la elección como sucedió con el pueblo de Israel, en la cual fueron el pueblo elegido, el pueblo escogido de Dios. Eso correspondió a gentes de una sola nacionalidad, a gentes que formaban la nación de Israel. Eso fue en el proceso del primer pacto, en el que se acordó entre Dios Todopoderoso y este pueblo. Se hizo el pacto de la ley en el monte Sinaí. Ahí sí se escogió a un solo pueblo. Ahí sí se apartó a un solo pueblo de todos los demás que los rodeaban, que eran pueblos impíos, paganos e idólatras, y fue escogido este pueblo para que fuera un pueblo de sacerdotes santos, que con su vida testificaran del poder de un Dios santo. Amén.
ahora en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y volvemos a repetir otra vez Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Amén. No vino el Hijo de Dios para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ahí nos está especificando que ya no es ya la bendición de la salvación, ya no cae en una sola nación, sino que se abre para todo el mundo. Y ahora somos elegidos, ¿verdad?, para formar ¿qué? El cuerpo de Cristo. Así como el pueblo de Israel formó una nación y esa nación estaba obligada a alabar y bendecir constantemente el nombre de Jehová de los ejércitos, así ahora se ha elegido de toda lengua, pueblo y nación para formar ¿qué? El cuerpo de Cristo. Ahora ya no importa si son israelitas, si son idumeos, si son filisteos, si son españoles, si son mexicanos, si son, en fin, japoneses, de cualquier pueblo, lengua y nación, pueden formar parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que complementa la concepción de ese pasaje de Juan 3:16. Amén. Y para ello, para formar ese cuerpo, es que el Señor hizo un diseño nuevo y especial para que esa iglesia se vaya edificando en ese cuerpo hasta formar una unidad, un todo en Cristo Jesús. Efesios 4:11 nos dice que Él constituyó apóstoles, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y la intención de formar estos 5 ministerios es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa edificación, ¿cuándo va a concluir? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro destino. Eso es lo que la mente de Dios concibió y determinó, y por eso ahora solamente a través de Cristo Jesús, a través de formar parte del cuerpo de Cristo, es que se establece el concepto de predestinación. Amén. Cuando llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo, todo está predestinado, de tal manera que el cielo se encargará de que cada uno de nosotros llegue a la altura del varón perfecto, se encargará de que seamos perfeccionados, santificados, amén, que cada uno de nosotros ocupe la posición que le corresponde. A eso es lo que la Escritura le llama la predestinación de los santos en el cuerpo de Cristo. Amén. También fuimos elegidos formando el cuerpo de Cristo, formamos la iglesia. Amén. Esta iglesia está edificada sobre la roca. La roca es el Señor Jesucristo. No hay otra roca en toda la Escritura. Si usted lee Deuteronomio capítulo 31, ahí va usted a encontrar varias veces lo que es la roca. Si leemos a Pablo, Pablo nos dice que el Señor Jesús era la roca de donde manaba el agua que bebía el pueblo de Israel. Amén. Y sigue siendo la roca en Mateo capítulo 7, en donde nosotros estamos sentados, donde nosotros estamos edificando, amén, sobre el único fundamento que es la fe en el Señor Jesús. Amén. En 1 Corintios 12:11, nos dice, Efesios 1:22 nos dice lo siguiente: la cual, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22 y 23 nos dicen que la iglesia, amén, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y que nosotros, la iglesia, forma el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, con toda claridad
estamos viendo que el cuerpo solamente tiene una sola cabeza. Amén. Y esa cabeza es Cristo Jesús para nosotros. Esto lo ratifica él en el libro de Efesios 5:24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces la iglesia, amados, es la esposa de Jesús. Aleluya. Esto nos da una dimensión tremenda. No hemos sido elegidos para otra cosa. No hemos sido elegidos para que nos hagamos de un nombre, para que nos hagamos de un prestigio, para que nos hagamos de bienes y riquezas en esta tierra, mi hermano, sino solamente hemos sido elegidos para formar parte del cuerpo de Cristo y ser la iglesia. Amén. Y esta iglesia, por eso cada uno de los redimidos son los comprados con la sangre de Cristo. Y aquí Efesios está confirmando esa porción bíblica, porque dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Por eso el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la ofrendo. ¿Por qué? Porque Él sabía que en esa ofrenda, Él como el Cordero de Dios, lo que iba a hacer es que a través de su preciosa sangre iba a santificar a todos sus hermanos que se iban a unir en la iglesia. Amén. Así que ahora nosotros, usted con toda confianza, mi amado hermano, que forma parte de la iglesia, que el Espíritu Santo le ha dado convicción a usted, que es hijo de Dios, usted va a ser una iglesia gloriosa. Usted va a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Camine tomado del Espíritu Santo y cédale al Espíritu Santo todo el mover de su poder para que usted y yo seamos transformados. Amén. Esta iglesia, amén, forman parte, como hay una pregunta, muchos siguen pensando de que hay dos pueblos sobre la tierra, el pueblo de Dios y el pueblo cristiano. No hay tal cosa, no hay dos pactos, hay un solo pacto. Amén. Y es el pacto de la gracia. Lo único que salva es el pacto de la gracia. Todo lo demás, mis amados, ya no tiene sentido. Por eso la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es en el quién derramó la sangre. En el primer pacto del monte Sinaí lo derramó un becerro. Moisés degolló un becerro y con la sangre del becerro santificó el santuario, santificó los mandamientos, santificó el arca y santificó al pueblo. Amén. Y en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto, el que derramó la sangre es el Cordero de Dios, Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos ver la diferencia sustancial en valor y precio entre lo que hay entre el primer pacto y el segundo pacto. Amén. Y el libro de Hebreos es abundante en cuanto a lo que el pacto de la gracia significa ya en el terreno de la salvación. Amén. Entonces, ¿el pueblo de Israel va a ser salvo? Claro que va a ser salvo si obviamente reconocen a Jesús, el Cristo, como su Mesías. Todo aquel, ya sea de Israel o de cualquier otra nacionalidad, de cualquier otro pueblo, de cualquier otra lengua, de cualquier otra nación, que crea en Jesús, será salvo. Israel también tendrá que pasar por el mismo camino, por la misma puerta. Amén. Porque entonces, si así no fuera, entonces Dios tiene acepción de personas. Entonces Dios a unos acepta y a otros rechaza. No hay tal cosa. Ahora solamente a través de Cristo Jesús, a través de su cuerpo, como dice Hebreos, podemos llegar al lugar santísimo. Amén. Ahora sí podemos leer con claridad lo que Primera de Pedro 2:9 escribe.
Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes son esos? Son todos los que hayan recibido a Jesús como su Salvador y como su Señor. Amén. Por eso Él habla de linaje escogido, porque nosotros ahora somos, si por la fe, hijos de Abraham. Espiritualmente somos del linaje de Abraham si somos aquellos que tenemos la fe en Jesús. Y somos del linaje de Jesús, mis amados, todos aquellos que hayamos aceptado su señorío y que el Padre, a través de Cristo Jesús, nos haya adoptado como sus hijos. Amén. Entonces, Él, en Primera de Pedro, que nos aclara para conocimiento de todos nosotros, nos dice que somos real sacerdocio. Y esto es exactamente lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 5, que el Señor Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios Padre. Eso quiere decir que somos una nación, amén, y un real sacerdocio. Eso no lo es ni lo ha sido el pueblo de Israel. Amén. El real sacerdocio van a ser aquellos que a través de Jesús han recibido la salvación y han sido adoptados como hijos de Dios, forman parte del cuerpo de Cristo, forman parte de la iglesia y consecuentemente son un real sacerdocio y una nación santa. Esta nación es ahora lo que se conoce como el Israel de Dios. Amén. Bien. Estos elegidos, ¿dónde estarán? ¿A qué son invitados? ¿Para qué son elegidos? Bueno, una de las tantas cosas para las cuales somos elegidos es para que estemos y celebremos las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7 es clara en este sentido, al decir: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella, su esposa, la iglesia, cuerpo de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces los elegidos en Cristo Jesús, mi amado, estamos determinados a estar sentados en la mesa de las bodas del Cordero, para que se cumpla la promesa del aposento alto, cuando el Señor dijo: ya no beberé más del fruto de la vid, hasta que yo esté en la casa de mi Padre. Amén. Ahí tomaremos el vino nuevo. Amén. Entonces, esos elegidos, que son los que han decidido que Jesús sea su Señor y Salvador, estarán en las bodas del Cordero. Amén. Invitado para ello estamos. También estos elegidos que forman parte del cuerpo de Cristo, que forman parte de la iglesia, que estarán en las bodas del Cordero, serán los que establezcan con el Señor Jesús un reino eterno, un reino de reyes y sacerdotes. Estos elegidos, amados, serán los que estén en el reino milenial con nuestro Señor Jesucristo, reinando con Él, y después de que se realice el juicio del trono blanco, estaremos en eternidad ya viviendo con nuestro Señor Jesucristo en la nueva Jerusalén. Amén. Aleluya, bendito sea su nombre, mis amados. Entonces, estos son ahora los elegidos, los que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Todas estas cosas están ya predestinadas para ellos. Están dentro de la elección, amén, que hemos hecho y que confirma el Padre al enviarnos su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Al enviarnos el Padre su Santo Espíritu, nosotros adquirimos la naturaleza divina. En ese momento dejamos de ser como todas las criaturas de Dios y pasamos a formar parte de la
familia de Dios. Aleluya. A partir de ese momento, mi hermano, usted y yo hemos pasado a otra dimensión espiritual y hemos pasado a formar parte del reino de Dios, y por eso es que Él ya nos promete su cuidado, su protección, su abrigo, su provisión, amén, su sanidad. Todo lo que está previsto es para los que hemos pasado de la condición de criaturas a hijos de Dios, formando parte de su iglesia y de su cuerpo. Amén. Ahora bien, esta elección que los hombres hacen es confirmada por Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce el corazón del hombre. Hay muchos que de labios han pronunciado, han recibido o han declarado de que Jesús es su Señor, pero lo han hecho solamente de labios, y entonces podemos aplicar lo mismo que el Señor señaló en la tierra y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hay muchísimo cristiano que su corazón está lejos de Dios, lejos de Jesús y lejos del Espíritu Santo, que simplemente han pronunciado una confesión de fe arreglada por los hombres mismos, amén, pero Dios es el que conoce los corazones. Por eso, de todos los que usted conozca, amado, que le estoy hablando, de muchísimos cristianos que usted conoce, no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y la pregunta sería: ¿por qué no tienen el bautismo del Espíritu Santo si es el regalo del Padre? Si es lo que el Señor Jesús le pidió al Padre que enviara a la tierra para que Él nos fortaleciera, para que Él nos guiara a toda verdad, para que Él nos diera a conocer todas las cosas, aún las que están por venir. Amén. ¿Cómo es posible que no conozcan al Espíritu Santo? Pues esos son los que Dios, por eso la elección la confirma Dios al darnos el bautismo del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo. Amén. Y de esa manera, al nosotros tener el Espíritu de Dios con nosotros, en ese momento se transforma nuestra naturaleza humana y naturaleza caída en una naturaleza divina. En ese momento sí podemos decir que ya estamos elegidos y predestinados por Dios. Amén. Y esto, para que sepamos si ha acontecido en nuestras vidas esta situación, lo que tenemos que hacer es saber que el Espíritu Santo es el que garantiza, amén, este paso, esta elección es confirmada por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 lo dice de esta manera: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que confirma realmente que somos hijos de Dios? El hecho que el Espíritu Santo está en nosotros y se convierte, amados, en la guía de nuestras vidas. Se convierte en aquel que redarguye nuestro corazón. Se convierte en aquel que nos revela la palabra y la voluntad del Padre. Amén. De otra manera, seguimos siendo guiados por nosotros mismos. Seguimos haciendo nuestra voluntad, seguimos haciendo las decisiones conforme al entendimiento que tenemos, o aún con las fuerzas naturales que aún poseamos. Amén. Y entonces esta presencia del Espíritu Santo, dice Romanos 8:15, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Amén. Solo los esclavos viven en temor, en cualquier temor. Cualquiera que tenga un temor, cualquier temor, todavía es esclavo de un área de oscuridad en su vida. Todos los que ya somos libres por la palabra, libres por el Hijo del Hombre, por el Señor Jesucristo, no puede haber ningún temor en nosotros. El perfecto amor ya echó fuera el temor. Así que todo aquel que vive en temor, que se revise, porque todavía está en un área de esclavitud. Amén. En Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción. Amén. Por eso clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no hay nadie que no busquemos
señales, no busquemos que vengan ángeles a decirnos, no, mi hermano, es el Espíritu Santo en nosotros que nos da la convicción de que hemos sido aceptados por el Padre y que Él ya nos ha elegido para formar parte de su familia, y entonces nosotros podemos decir, soy hijo de Dios. Cuando esta convicción llega a nuestra vida, no hay nada que la pueda quitar de nosotros. Amén. Y entonces nosotros, mi amado, empezamos ya a vivir como vive un hijo obediente, temeroso de su padre, amoroso de su hermano mayor y obediente al Espíritu Santo de Dios, que es el que va a garantizar que seamos llevados a su presencia en el arrebatamiento. Amén. Pablo dice esto con toda claridad, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si vivimos, o sea, si el Espíritu nos vivifica, entonces andemos también por el Espíritu. Quiere decir, obedezcamos al Espíritu, oigamos al Espíritu, seamos conducidos por el Espíritu. No digamos nada más, amén, que tenemos al Espíritu Santo de Dios y seguimos haciendo nuestra voluntad. Esa es una clara manifestación de que el Espíritu Santo no está en nosotros. Amén. Todo aquel que haga su voluntad sin preguntarle a Dios si está bien lo que va a hacer, amén, ese sigue siendo dueño de sí mismo. Ese no ha recibido a Jesús como su Señor, amo y único dueño de su vida. Amén. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. ¿De quién? De Dios Padre. Creados en Cristo Jesús desde la fundación del mundo para las buenas obras. Esas buenas obras son las obras de la fe, las cuales Dios ya ha preparado de antemano, predestinación. ¿Pero para quiénes? Para los hijos de Dios, no para todo el mundo. Amén. Y de esta manera, estamos, dice Pablo, yo pido a Dios que os dé conforme a sus riquezas en gloria, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. El hombre interior es el espíritu del hombre. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, aleluya, nosotros tenemos un solo fundamento, y ese se llama Jesucristo, Señor nuestro. Nuestro Señor Jesucristo realiza toda la obra del Padre. Y delante del Padre solamente Él es digno. Delante del Padre solo Jesús, el Cristo, amados, es santo. Delante del Padre solo Jesús, el Cristo, tiene todos la autoridad y la potestad. Amén. Entonces, a través de Él es como nosotros realizamos toda la obra para la cual hemos sido llamados. Amén. Ahora sí, elegidos, porque nosotros hemos decidido entregar toda nuestra vida, entregar toda nuestra voluntad, entregar todo nuestro ser, amando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él amó a todo el mundo y murió por todo el mundo. Así nosotros también debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Aleluya. Y eso, cuando esto sucede, entonces Cristo ya está en nosotros. Aleluya. La obra de Jesús, mis hermanos, es una obra de reconciliación. Solo en Jesucristo podemos ser reconciliados con el Padre. En Colosenses 1:21 dice, vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, otra vez vuelve a decir, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Amén. Vuelvo a repetir, mis hermanos, dice, ahora Él los ha reconciliado. Amén.
en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y luego dice el condicionante, Pablo, si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Amén. Así que es clarísimo, mi hermano, que hemos sido llamados porque hemos decidido seguir a Cristo, pero, si es que permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Amén. Este es uno de los tantos, no es el tema ahorita, pero es uno de los tantos que dice que debemos cuidar y guardar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Para aquellos que dicen que no nos puede pasar nada, pues miren lo que le pasó a Ananías y Zafira. Amén. Y esos no tenían un pastor, mi hermano, tenían 12 pastores. Ananías y Zafira todas las noches se reunía con los 12 apóstoles, tomaban la Santa Cena todos los días, mi hermano, y aún así se movió de la esperanza, amén, y se movió y ya no permaneció fundado en la verdad. Por eso Pedro le dice, ¿por qué permitisteis que Satanás entrara en vuestro corazón? Amén. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis amados. No es el caso más común, pero puede acontecer. Lo que quiere decir es que debemos estar firmes en la decisión que hemos tomado. Cuando tomamos la decisión de venir a Cristo Jesús, de convertirlo en nuestro Rey y Salvador, sometimos nuestra voluntad a su voluntad. Este es todo el problema. El hombre sigue luchando contra Dios, contra el Señor Jesús, contra el Espíritu Santo, haciendo su voluntad y dejando de lado la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos puede perder. Amén. Porque solo hay un camino, no hay varios caminos. Amén. En 1 Timoteo 2:4, Pablo le dice a Timoteo, dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual ya en su tiempo se ha dado testimonio. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, le dice a Tito. Amén. Y en Hechos 20:21 dice la Escritura, y testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esos son los elegidos, esos son los elegidos del Padre, los que conoce su corazón y les envía a su Santo Espíritu para afirmarlos, para confirmarlos. Amén. Y a partir de ese momento el cielo se vuelve responsable, amén, de todo nuestro caminar. Pareciera que nosotros tomamos muchas decisiones. Amado, Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Lo hace con el poder que tiene, pero con delicadeza, y tal pareciera que son decisiones nuestras. Él va acomodando las cosas, Él va acomodando los tiempos, Él va acomodando la luz para que le llegue a las personas según la capacidad que tienen de poder ver la luz. Amén. Tenemos que creer que nuestro Señor Jesucristo está a cargo de recoger a sus hermanos. Él ya dijo una vez, de los que tú, Señor, me diste, ninguno se perderá. Así que todos los que les dé el Padre al Hijo, ninguno se perderá. Pero ¿cuándo se los da el Padre al Hijo, mis amados? Cuando usted y yo decidimos recibir a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento el Padre se los entrega a Jesús para que Jesús los cuide, amén, de ahí hasta el final del mundo. Muchos, mis hermanos, no hay tiempo para ser escogido o elegido. Puede pasar a tempranas edades, como vemos con gran gozo
a través de la internet niños predicadores de 8 años que andan en las calles predicando, mi hermano, ¿verdad? La vida de este varón de Nazaret, ¿verdad? Castillo, amados, que ya ahorita ya anda cerca de los 20 y tantos años, ¿verdad? Ya es todo un varón precioso, predicador, pero cuando era pequeño, de 6 años, mi hermano, era una cosa extraordinaria. Entonces la elección no tiene edad, ¿verdad? Algunos otros, como en el caso de José de Arimatea, que ya era un anciano, ¿verdad? Como en el caso del sacerdote que llega de noche a platicar con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo se llama, mijo? Amén. Amén. Nicodemo ya era de una edad que frisaba en los 40 y tantos años, y fue llamado, mi hermano. Amén. Y otros son llamados a la edad de 20 años, otros son llamados a la edad de 30 años, otros a la edad de 50, hay de a 70, hay de a 80, para que nadie se desespere. Si no han llegado, llegarán, si es que están con el deseo, amén, de llegar a la salvación. Esta elección puede ser revelada directamente por Dios, amados, puede ser revelado por un siervo de Dios, un profeta de Dios. Amén. Y de esta manera nosotros tenemos que estar pendiente, porque esa elección, amados, es confirmada por nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:68 vemos donde le dice Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocemos y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice: ¿qué, no los he escogido yo a ustedes los 12? Amén. Entonces debemos entender cómo funciona el principio de elección. Nada se hará de lo que no haya en tu corazón, mi hermano. Hay muchos que piensan: no, pues si yo voy a hacer, el Señor me va a alcanzar un día ahí, cuando Él quiera. Si no lo deseas en tu corazón, si no deseas amar a Cristo, si no deseas servir a Cristo, mi hermano, no puede llegar esa elección a tu corazón. Él confirma porque conoce nuestro corazón. Entonces debe haber el anhelo en nuestro corazón de conocerle, ¿verdad? Como lo estaba Andrés, como estaba Juan, como estaban todos los Felipe, todos ellos que estaban esperando nomás la llegada del Mesías. El anhelo de su corazón era conocer al Mesías, amén. Y Él los escogió. ¿Por qué? Porque había el anhelo en su corazón, mi hermano. Si no, no escogió a cualquiera que estuviera vituperando, aleluya, sino aquellos que claman a Él. La palabra dice que todo el que clame al Señor, ¿qué dice? Será salvo. Pero hay que clamar, hay que anhelarlo, hay que verdaderamente querer que Él esté en nuestro corazón. Y entonces todas las cosas van a suceder, porque el anhelo del Padre es que todas sus criaturas sean salvas y se conviertan en sus hijos. Amén. Bien, mis amados, el hecho de que los elegidos son de todo pueblo, lengua y nación, también se confirma con la palabra de Juan 10:27, donde dice, 10:16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer, y ellas oirán mi voz, porque solo habrá un rebaño y solo habrá un pastor. Amén. Así que no hay dos rediles, no hay, como dicen, dos pueblos, ¿verdad? El pueblo judío y el pueblo de la iglesia, no, mi hermano. Hay un solo redil en donde estarán todas las ovejas del Señor, porque habrá un solo pastor, y ese pastor se llama Jesucristo. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén.
Entonces usted tenga confianza que si usted decidió, mi amado, someterse a la voluntad del Señor Jesús, usted simplemente siga siendo fiel. Aleluya. Conviértase en un, como dicen, en un siervo útil. Conviértase en un siervo fiel. Sírvale al Señor con fidelidad. Y de lo demás, todo está en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, Colosenses 1:26 dice, y esto viene para que cerremos hoy sobre el tema de la predestinación. Miren lo que dice Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. O sea que este misterio estaba solamente ¿en dónde? En la mente del Padre. No lo conocía absolutamente nadie. Aleluya. Dice, pero este misterio ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. A los que forman parte del cuerpo de Cristo, a los que son iglesia. Solamente estos llegan a entender la dimensión de la revelación de este misterio que el Padre se guardó desde la fundación del mundo. Amén. Y ahora ha sido manifestado a nosotros, por gracia de Él. Amén. Porque Dios quiso a nosotros darnos a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que era que los gentiles también eran considerados, las criaturas gentiles también eran consideradas para que fueran salvos y transformados en hijos suyos por medio de adopción. Amén. Por eso dice Pablo, nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñándole a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlos perfecto en Cristo Jesús. O sea que en Cristo Jesús, siendo cuerpo de Él, todos seremos perfeccionados. Y esta es la obra que le corresponde al Espíritu Santo. Por eso es que Efesios, amados, Efesios 1:18 dice, la supereminente grandeza del poder de Dios que obra en nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús. Y en la definición, que no hay una definición más grande ni más amplia del Espíritu Santo que en esta porción de Efesios, que usted puede ver la supereminente grandeza del poder de Dios, que obra en nosotros, no que obrará o que obró, no, que obra, o sea, es un presente eterno, que obra en nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, ese poder de Dios ¿no será capaz de transformar nuestras vidas? Amén. Y entonces viene lo que aclara la situación de la predestinación, el por qué el Señor habla de los elegidos. Primera de Pedro 1:2 nos dice lo siguiente: fuimos elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Voy a volverles a leer. Amén. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es presciencia? Presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Amén. Esa es la presciencia. Por eso aquí esto aclara todo el asunto de la predestinación. Como el Padre ya sabe quiénes han recibido y quiénes van a recibir al Hijo en su corazón y lo van a convertir en su Señor y Rey, entonces Él, por esa presciencia que tiene, nos convierte en elegidos, en predestinados. Amén. Ahora bien, mis amados, ¿para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Amén. Para obedecer. Para obedecer. Quien no entienda esto no ha entendido nada de lo que está en las Escrituras.
Adán fue creado para obedecer, aleluya. Y los que obedecieron, Noé, fueron salvos. Obedeció Abraham y entonces el Señor le dio la promesa a Abraham. ¿Obedeció Isaac? Sí. ¿Obedeció Jacob? Sí. Y entonces, por haber obedecido a Abraham, Isaac y Jacob, es que se creó la nación de Israel, no por otra razón. El pueblo de Israel no tenía ningún mérito, el mérito es de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Ellos obedecieron. Y así usted va a leer toda la Escritura. Y todos los que obedecieron. Hay un personaje del cual se habla poco, y es Josué. Josué usted no le va a encontrar en todo el libro de Josué, ni antes, cuando él era siervo de Moisés, una sola desobediencia. Amén. Y todavía murió, y murió obedeciendo. Yo y mi casa serviremos, obedeceremos a Jehová. Amén. Entonces todos los que han obedecido, para eso hemos sido elegidos. Por eso todos aquellos que se llaman escogidos, elegidos, ungidos, pero viven haciendo su voluntad, están equivocados, están engañados y están engañando. Amén. Todo aquel que no obedece no ha conocido a Dios. Todo aquel que no obedece no ama a Jesús. Todo aquel que no obedece no tiene al Espíritu de Dios con él. Amén. Y estos son los elegidos, estos son los predestinados. Entonces no hay manera de confundirse, no hay manera de decir, bueno, a mí me escogió Dios y yo voy a vivir como yo quiera, porque pues ya mi pastor me dijo que yo era un ungido y que ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, ya hace una semana hicieron fiesta en el cielo los ángeles. No, mi hermano, y es un desobediente consumado, amén. No. Y nosotros mismos, a través de esta enseñanza, mis amados, nos revisemos y veamos si estamos cumpliendo nosotros también con ese precepto, porque la iglesia es gloriosa, la iglesia es santa, la iglesia es sin arruga y sin mancha, mi amado. No nos confundamos. Por ejemplo, esa porción de Hebreos 12:14, donde dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y todo el mundo está pensando que es cuando se vaya al cielo, que no, mi hermano, no. Si nosotros ya estamos en el reino de los cielos, ya fuimos trasladados, su luz admirable. Lo que quiere decir esa porción es que si no vivimos en santidad no vamos a ver ni al Padre, ni a través del Hijo, ni al Espíritu Santo, porque sus tres manifestaciones son las manifestaciones de Dios. Por eso muchos que no viven en santidad ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Amén. Por eso muchos que no viven en santidad, pues no se quieren acercar a Jesús el Santo. Al Padre nadie lo verá jamás, ese ya no tiene caso tratar ese punto. Pero entonces nos está refiriendo al Padre, pues si el mismo texto en Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios ni lo verá jamás. Entonces cuando el texto dice, sin santidad nadie verá a Dios, ¿a quién se está refiriendo? Aquel que es la imagen visible del Dios invisible, a Jesucristo. O sea, el que no viva en santidad no lo va a ver. Y por eso en su vida dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué yo por qué no siento en mi persona? ¿Por qué yo no percibo la presencia de Dios? ¿Por qué yo no veo ángeles? Pues porque no vivís en santidad. ¿Cómo se te van a arrimar? Si se arrimaran te matarían, mi hermano. Amén. Entonces hay que vivir, no hay otra alternativa. Y miren qué tan hermoso es nuestro Padre Eterno, que desde Pablo escribe todas sus cartas a los santos de Colosas, a los santos de Tesalónica, a los santos de Roma, a los santos de Corintio, esos tremendos corintios, y a los santos. ¿Por qué? Porque lo va declarando por fe, porque él no está viendo lo que hacemos hoy, sino la obra terminada de Dios en nosotros. Aleluya. Pero ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo? ¿Verdad que las cosas van a ser más ligeras? ¿Verdad que no va a haber cargas sobre nosotros? ¿Verdad que no habrá temor en nuestra vida? Y entonces veremos su gloria
todo el tiempo. Estos son los elegidos. Estos son los predestinados. Estos sí son los predestinados. Los que ya Dios dijo, todo el que reciba a mi Hijo será salvo. Amén. Y vivirá viendo mi gloria. Aleluya. Amados, debemos de vivir de tal manera que el Señor Jesús nos tenga siempre por dignos de su llamamiento, para que se cumpla en nosotros todo propósito de Él en nuestras vidas. No hay otra obra que hacer. Romanos 8:28. Esto es tan contundente y desafortunadamente tan mal interpretado. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Y quiénes son llamados? Todos, solo los que han creído en Cristo Jesús y lo reconocen como su Señor y Rey. Esos son los llamados. Sabiéndolo, amén, debemos de entender. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 7:17 dice, cada uno como el Señor le repartió, o sea, los dones, como Dios lo llamó a cada uno, así lo haga. O sea, cumplamos el propósito para el que Dios nos ha llamado. Su cuerpo es muy abundante, es muy amplio, y cada uno de nosotros tiene cabida en el cuerpo de Cristo, tiene un oficio, tiene algo en qué servir dentro del cuerpo de Cristo. Amén. No podemos ser todos lo mismo. Entendamos que el cuerpo de Cristo, amén, que es el tema que vamos a hablar la próxima semana, indica con toda claridad en 1 Corintios 12 qué cosa es el cuerpo de Cristo. Y ahí vamos a quedar, yo lo invito a usted el próximo viernes, con toda claridad, entendido, de para qué fuimos llamados. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, Jesús, y llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos y desde antes de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y eso somos todos nosotros. Amén. No hay nadie que se jacte delante del Señor. No hay nadie que pueda decir que fue llamado porque era brillante, porque era inteligente, porque era santo. No, mi hermano. Por eso todos debemos de estar agradecidos con Él. Por eso todos estamos en deuda con Él. Amén. 1 Corintios 7:17 dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Amén. Eso, mi hermano, es lo que debemos de entender. Dice aquí, fuimos llamados esclavos, claro, ahora ya no hay esclavos. Fuimos llamados como trabajador, ¿verdad? Que ahora esos son los nuevos esclavos. Pues sigamos como trabajadores. Si fuimos llamados siendo pudientes, pues sigamos sirviéndole al Señor en esa área. Amén. De esta manera, mis amados,
quiero decirles que si hay algunos predestinados y algunos escogidos, algunos elegidos, solamente son aquellos que han recibido al Señor Jesús y lo han escogido como su Señor y Redentor. De esos están los predestinados. Para eso están todas las promesas, todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús y todo el poder del Espíritu Santo para que nosotros cumplamos el propósito para el cual hemos sido llamados. De lo contrario, no seríamos predestinados. Si nosotros no tuviéramos propósitos, como algunos dicen, yo no conozco el propósito para el cual Dios me ha llamado. Amén. Bien, entonces es tiempo de que te metas en ayuno y en oración para que le preguntes y te diga para qué te llamó. De lo que sí puedo decirte, amado hermano y hermana, es que no nos llamó a ninguno para ser ocioso. No nos llamó ninguno para ser jactancioso. No nos llamó ninguno para presumir de una corona que todavía no tenemos. Nos ha llamado para servir. Y esto fue lo que desde su pensamiento estuvo cuando le dijo a Moisés que se presentara al faraón y le dijera: dile al faraón que deje libre a mi pueblo porque va a ir al desierto y me va a hacer fiesta, y me va a servir, y me va a alabar. Eso mismo que le dijo a ese pueblo, nos vuelve a decir a nosotros. Hemos sido escogidos en el amado, predestinados en Él para la alabanza y la gloria de nuestro Padre eterno. Amén. Porque todo es hecho, todo existe y todo existirá por el puro afecto de su voluntad. Bien, amados, ahora sí entendemos quiénes son los elegidos, los predestinados y los escogidos. Yo espero que usted esté dentro de ellos y el próximo domingo nos veremos en el cuerpo de Cristo para que usted diga: ahí estoy yo, soy ojito, soy orejita, soy el dedo chiquito del cuerpo de Dios, pero algo ha de ser usted. Amén, porque Dios nos ama a todos por igual. Sean benditos en este día, mis amados, que esta palabra haya ayudado, abunde y prospere y sobre todo le dé confianza, certeza de vida y sepa que sin el Espíritu Santo estamos huérfanos. Por eso el Señor, y concluyo con esto, les dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré a otro Consolador y Él los llevará a toda verdad. Él tomará de lo mío, Él me glorificará. Aleluya. Entonces el Padre Eterno nos ha hecho en Cristo Jesús, ¿para qué? Para gloria y alabanza de su nombre. Y ahora el Señor Jesús dice: y vendrá el Espíritu Santo y Él me glorificará. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y el que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Sean benditos en el nombre de Jesús todos los que se hayan conectado. Amén. Los que se conectaron en Comitán de Domínguez. Amén, bendito sea. Los que se conectaron en Cartagena, aleluya, bendito sea el Señor. Los que se conectaron en Bogotá, también benditos. Los que se conectan también con nosotros en Tabasco, bendito sea el Señor. Que llegue hasta allá su palabra. Y toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.